Hermanos, pues tuvimos la vez anterior un pequeño estudio de muchas reflexiones, mucha reflexión. Analizamos varias cuestiones, espero que les haya interesado mucho y lo hayan analizado de mayor manera. Depende qué información tengamos para estar bien informados. Esa es la conclusión de eso. También les hice un comentario, una manera de pregunta. Pues nosotros sabemos precisamente que necesitamos también descansar. Necesitamos descansar. Si se dan cuenta, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pues allí nos dice algunas cosas muy importantes. Veamos Marcos 2, capítulo 2, en el 2:27, por favor. Marcos 2:27. Nos dice aquí. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, ¿qué dijo? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, ¿descansamos? Ya lo vimos la vez pasada. Necesitamos descansar. ¿Lo hacemos? ¿Qué hacemos en ese día que descansamos? ¿Conversamos con alguien? ¿Con quién? ¿De qué hablamos? ¿Con qué finalidad? Esto nos lo puede resolver muy fácilmente Hebreos 3. Vamos a ver. Hebreos 3. Vamos a ver del 14 al 19, por favor, hermano. Aquí nos dice claramente. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ya desde el principio, desde que fuimos hechos. ¿Sí? Aquí claramente nos dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Sí? Sigamos adelante. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Desde ahí hubo problemas. Anduvieron en muchos caminos que no eran los de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Ahí en el 3:16. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿Quién? Nuestro Dios, el Señor. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Recuerdan? En el desierto murieron muchos, e incluso los tragó la tierra en algunos. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo? ¿Quién nos dice aquí?
el Hijo del Hombre es dueño del día de reposo. Para estar ahí, tenemos que estar bien con Él también. Si no, no vamos a entrar en ese día de reposo con Él. En el 18 dice, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, hermanos, pues, esto está difícil. En el 4:1 dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, ¿qué dice ahí? Parezca no haberlo alcanzado. Hermanos, esto es algo muy, muy, muy duro. Tenemos que estar con Él. Ya vimos varios asuntos, espero que los hayan reflexionado. Estudien los videos, hermanos, estudien. Me estoy proponiendo que ustedes puedan tener conocimiento lo más correcto posible para que lo pongan por obra. Eso es lo que estoy yo tratando. No estoy hablando lisonjerías de ninguna manera. Estoy hablando lo que es la palabra de Dios. Sigamos leyendo, ahí en el 4, el 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe. Fe no tenían en los que la oyeron. No creían. 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo, hermanos, ya estaba todo dicho. Y Dios sabe qué va a pasar con cada uno de nosotros. Pero nosotros, Él nos escogió para estar limpios ante Él. Podemos lograrlo. ¿Sí? Veamos aquí. El 4:4. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. En el 7 dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo. Veamos ahí el 8 y el 9. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Fíjense hasta dónde se traslada esto. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. Dice bien, dice 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, esto más claro no puede ser. En el 12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Yo les he mencionado, la palabra de Dios es una espada de 2 filos.
Y por eso a veces les he hablado un poco fuerte, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Pero la palabra de Dios así es, eso es. Una espada de dos filos. Aquí no lo está diciendo nuevamente, porque en el 12, en el 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En presencia de quién? De Dios, hermanos, de Dios. Y mediante su palabra lo sabemos. Dice 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién tenemos que dar cuenta? A quien escudriña, a quien pesa. ¿Por dónde andamos? Menos mal. Esto nos está enseñando bastante. Veamos, también ahí en Hebreos vamos a ver el capítulo 7 del 1 al 4. Dice, aquí habla de Melquisedec. Dice, 1, vamos a leer, del 1 al 4, hasta el 10 vamos a leer. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. ¿Quién fue Melquisedec? Entonces, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién dio los diezmos? Abraham a Melquisedec. Hay que saber leer, hermanos. Comprendamos lo que nos está diciendo aquí y no vayamos por otro lado. Dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. En uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. 3. Sin padre, sin madre. ¿Y de quién está hablando aquí? De Dios. ¿De quién? A manera de Melquisedec. ¿De quién está hablando? De Melquisedec. Porque Melquisedec no hay ninguna genealogía de él. Por eso aquí no menciona sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿Quién dijo yo soy el principio y el fin? Yo soy el alfa y omega. Bueno, ya hemos visto todo esto, hermanos, en muchos lugares. Lo estamos repitiendo con diferentes palabras, pero comprendamos exactamente bien lo que nos dice aquí. Estamos en Hebreos 7:3. Vamos a repetir 7:3. Capítulo 7, versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. En el 7:7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿De quién? De Melquisedec. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Imagínense.
Leví todavía no nacía. Eso fue, bueno, Moisés. Pero aquí estamos hablando de Abraham, cuando se dio la promesa. Todavía era reciente esto, hermano. Bueno, entonces en el 7:17 dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Todos los demás sacerdotes anteriores morían porque pues era su ciclo de vida. Pero Jesús no. Jesús es para siempre. Por eso dice ahí, el 7:23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Jesús no muere. Venció a la muerte. Bueno, hermanos. Entonces, a todo esto, hermanos, el día de reposo lo estamos viendo, incluso dio los diezmos aquí, nos da una historia un poco muy concreta, ¿verdad? Que pudiéramos pensar que nada tiene que ver con el descanso, pero no. Todo está ligado. Todo está ligado. Veamos ahí, Proverbios 3:27, por favor. Proverbios, capítulo 3, en el 27. Veamos. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que dar. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón. Entonces, veamos ahí, Mateo. Vamos a ver. Mateo, para que vean cómo está esto. Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó, hermanos. Vamos a ver Mateo capítulo 12. Ahí está. Mateo capítulo 12. Vamos a leer el 5. Del 5 en adelante, vamos a ver del 5 hasta el 12. Dice aquí. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan, me estoy equivocando, el capítulo 12, del 5 en adelante. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué? Porque eran sacerdotes. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, pues los sacerdotes, vamos a llamar sacerdotes falsos que andaban en ese tiempo, tenían cargas de más para el día de reposo. Entonces, pues es una cuestión muy difícil de estar pensando nosotros a estas alturas, porque ellos, como sacerdotes falsos, lo hacían, tenían cargas de más hacia los feligreses, hacia las personas, hacia los que creían en Dios, a los discípulos. Dice, 12:7, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Hermano, más claro, estamos viendo Mateo, ¿sabes? Del 5 al 8. Sigamos. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seco en la mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Aquí nos enseña nuestro Señor Jesucristo también. Todas estas cuestiones que incluso podemos llamarles también fueron tentaciones para Jesús, también nos enseñó. Vamos a ver más adelante las tentaciones que le hizo Satanás. 11. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante?
Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruir. Según ellos no se podía hacer nada. Pero ¿qué nos enseña aquí? El bien. ¿Qué nos dijo en Proverbios? Todas las oportunidades que tengas de hacer bien a alguien, que tienes que hacerlo. Hazle el bien. No le digas vete y mañana ven. No. En ese momento lo puedes hacer perfectamente bien. ¿Sí? Veamos Génesis 2, por favor. Génesis 2. Vamos a leer del 2 al 3. Génesis 2. Vamos a ver. Génesis capítulo 2. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Imagínense, hermanos. Vamos a verlo nuevamente. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¿Qué había hecho? Todo era bueno en gran manera. Entonces, en el 1:31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y terminó en la tarde, por eso dice tarde y mañana. Pero es día, es luz. No terminó en la noche, terminó en el día, la luz. Bueno, hermanos, pues con esto yo creo que estamos bastante enterados. Veamos ahora en Éxodo 20, ya lo hemos visto muchas veces. Éxodo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Éxodo capítulo 20, vamos a leer del 8 al 11. Versículo del 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo. Si aquí lo está haciendo con Abraham, con Moisés, se lo está escribiendo, quiere decir que desde antes ellos ya sabían esto. Es más, ¿cómo fue la Pascua? Fue al día 14. 7 y 7, 14. Y luego los panes de levadura, sin levadura, del 14 y 7, 21. Y así va. O sea, ya lo conocían ellos esto. Ya lo conocían. Por eso aquí les dice, acuérdate. Si no lo hubieran sabido, no les puede decir acuérdate. Ya lo sabían. Dice aquí entonces. Vamos a ver, dice en el 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu viesta, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Y pegadito ahí está, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Entonces, hermanos, nos está enseñando Jesús. ¿Por qué? Porque ya todos lo tenían transgiversado. Se habían ido tal vez muy literal y todavía agregándole cosas. Y él dice, no, hay que hacer el bien. Todos los días.
¿Qué dice ahí? Que eres el dueño del día de reposo. Y sanó en ese día, hizo el bien. Pone el ejemplo de la oveja, hizo muchas curaciones también. Entonces, hermanos, pues, y veamos aquí, vamos a ver Levítico 19. Vamos a ver Levítico 19, por favor. Levítico 19, vamos a ver del 3 al 5, dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo vuestro Dios. ¿Qué está diciendo? 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo vuestro Dios. Y cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz a tu Dios, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. No es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier cosa. El día de reposo, vas a hacer algo para Él, hazlo correctamente, porque si no lo haces así, no eres acepto. ¿Verdad? Podemos ver ahí el capítulo 23, ahí mismo el Levítico. Vamos a leer del 1 al 8, dice: y habló Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Dios, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo, es de Dios en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Dios, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. No es en cualquier momento las convocaciones santas, es en su tiempo. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Dios. 7 días comerás panes sin levaduras. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Fíjese, el primer día, no está hablando del 7º. O sea, del 7º al otro día. Al otro día es santa convocación. Fue lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo. Era una santa convocación. No era 7º día. ¿Qué nos dice aquí? El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Dios 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, pues, todo esto, hermanos, está claramente explicado. Y podemos seguir leyendo más, pero ya lo vimos parte de esto. Espero que lo hayan estado estudiando. Ya les comentábamos la vez pasada, yo mismo platicaba esta situación, ¿verdad? Nosotros, entre más información tenemos, estamos mejor informados, le hacemos caso a la información. ¿Qué tipo de información es? ¿De dónde viene esa información? Tiene que ser de la palabra de Dios, no de cualquier lugar, hermano. Bueno, vamos a seguir. Entonces, pues con esto, ahora, ¿qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo enseñaba, hermano. Vamos a ver Mateo 13. Mateo 13, 54. Por eso yo les digo, ¿de dónde viene la información? ¿Quién nos la enseña o quién nos la enseñó para que nosotros la retomemos? Esa es una cuestión que nosotros debemos ver. Mateo 13, capítulo 54, por favor. Vamos a ver. Mateo 13, capítulo 54. Dice aquí. Vamos a ver desde el 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí. ¿De dónde?
Salió y se fue en Nazaret. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. En ese tiempo había sinagoga. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? Todos sabían que era el hijo del carpintero, de José. Todos. No hay ni vuelta de hoja para decir por otro lado. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y también tuvo hermanas. Bueno. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿De quién? De toda la población, e incluso algunos de sus hermanos también a veces no pensaban bien de él, pero más bien la población. Aquí nos está diciendo, hermanos y hermanas, y sabemos los nombres de todos los hermanos y hermanas, no crean que no, también lo sabemos. Bueno, entonces hermanos, nosotros sabemos esto, enseñaba, díganme, él enseñaba. Nosotros podemos ir a cualquiera de esas que se dicen iglesias y podemos entrar a enseñar. No, hermanos. La organización que existía en esos tiempos de saduceos, fariseos, falsos y Sanedrín y todo, no dejaban nada. Ahorita está igual. Cualquiera de nosotros que queramos, que tendremos el deseo de decirles, hermanos, aquí pasa esto, está haciendo esto, no nos van a dejar ni hablar. Incluso si estuviéramos inscritos en ese lugar y empezamos a hablar algunas cuestiones, también nos van a callar. Yo ya les comenté desde el primer video que muchas veces yo comentaba y en vez de que lo estudiáramos, ¿qué había? Me reprimían y me decían un montón de cosas. Por eso fue que empecé yo mejor a dejar de ir ahí y empezar a estudiar la palabra de Dios y tratar con muchas personas, ver qué es lo que estoy haciendo con ustedes ahora. Bueno, hermanos, entonces veamos Lucas, vamos a ver Lucas, capítulo 4, allá adelantito, de Marcos, capítulo 4, vamos a ver de Lucas, el versículo 15, dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. A nosotros no nos van a dejar ni enseñar en las iglesias o sinagogas, o como le quieran llamar, no nos van a dejar llegar ahí. Tendríamos que fundar una para que las gentes llegaran y poder explicar, o irnos a las calles, nada más. Ellos no nos van a dejar. ¿Qué dice aquí Lucas 15? Dice en el 4:15, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Reconocían que lo que decía era verdad y hasta se maravillaban de lo que hacía. Entonces, hermanos, pues leamos ahí el 31. Vamos a ver, dice, descendió Jesús a Capernaum. Estamos viendo 4:31. Capítulo 4 en el 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Su costumbre era esa, en los días de reposo. Vamos a meternos nosotros a un lugar donde tengan día de reposo. Algunas iglesias lo tienen el día domingo, otras lo tienen el día sábado, otros empiezan desde el viernes. ¿Cómo? Es el séptimo día. No es ni un pedacito del sexto, ni el séptimo. Es el séptimo día. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad.
estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. A los demonios lo reconocían que era. ¿Quién era? Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿A quién derribó? A la persona. Muchos por ahí se tiran al suelo, se revuelcan, que dicen que es el Espíritu de Dios que tienen ellos. ¿Qué dice aquí? El demonio al salir derribó a la persona y salió, porque Jesús le dijo, vete. Él lo sacó. Hermanos, tenemos que aprender muy bien esto. Muy bien. Bueno, veamos ahí, regresemos a Mateo. San Mateo 13, por favor. Vamos a ver. San Mateo, capítulo 13, vamos a leer del 36 al 46. Mateo 13, aquí está. Del 36, dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién? Jesús. Y nos dio potestad a nosotros, ir y predicar. Nosotros también sembramos la buena semilla. Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Imagínense, hermano. Sigamos. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, o sea, el fin de los tiempos. Y los segadores son los ángeles. ¿Recuerdan que dice que va a bajar? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, o sea, al fin de los tiempos. Cuando baje la ciudad. 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Ves? Los van a recoger a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y qué les va a pasar? Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oirá. Hermanos, estuvimos viendo lo de la información en el anterior. Dijimos, a mayor información, ¿estamos más informados? ¿Cuál es el interés y los objetivos de ello? Cuidado con caer en el lazo del diablo. Ya vimos algo de eso también. Y ahorita vamos a ver si nos da tiempo. Ya vamos en el 38. Llevamos 38 minutos. 47 creo que tiene este. Bueno, entonces, hermanos, nosotros vemos esto, ¿verdad? Y recuerden bien ahí en Marcos, recuerden bien, esto no lo debemos olvidar, ya lo hemos visto muchas veces, en el 4 del 21, 24, 25, Marcos capítulo 4 del 21 en adelante dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelabro, acuérdense que nos dijo que nosotros somos luz en este mundo, cuando Él estuvo era la luz del mundo y Él nos dio luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y también hay algo aquí que nos puede afectar si nosotros no tenemos cuidado. Dice aquí el 24, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido, y aún se nos añadirá a vosotros los que oís.
porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces tenemos que tener mucho cuidado lo que escuchamos. Y si no es correcto, apartar el oído. Porque si no, ¿de qué sirve? Eso nos puede confundir. Se nos va a quitar lo poquito que tengamos, o mucho. Si nos confunden, perdemos todo. Hermanos, veamos ahí mismo. Vamos a ver vamos a ver lo de la misión. Marcos 6. Vamos a leer del 7 al 13. Dice aquí: después llamó a los 12. Todavía vivía Judas. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salir de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué? Porque ni siquiera quisieron escuchar, no dieron ni siquiera la oportunidad de saber, ¿será o no será? Ya lo vimos también eso. Aquellos que no dan ni la oportunidad, que puede ser que sí o puede ser que no, ni siquiera esa oportunidad dan, están totalmente cegados. Y nosotros tenemos una capacidad que nos dio nuestro Dios para poder discernir, aprender y aplicar sus enseñanzas. En el 6:12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Cuál es el evangelio? Arrepentimiento. Y se echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. Entonces, hermanos, pues, ¿por qué hacían todo esto? Veamos Juan 20:22. Veamos ahí, Juan 20:22. Porque, pues, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué decía él? Fíjense bien. Capítulo 20, en el 22 dice, vamos a ver desde el 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. 23. A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Ellos llevaban mucho poder porque Él les dio el Espíritu Santo. ¿Y con qué iban a remitir los pecados? Con la palabra de Dios. Por eso dice: ir y predicar. No dice otra cosa. ¿Cuál fue la misión de los 12? Ir a predicar. Veamos ahí Marcos 7. Vamos a ver. Regresemos a San Marcos. San Marcos 7. Vamos a leer en el 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces, en el 9 dice: les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidaban los mandamientos de Dios y seguían con sus tradiciones. Y se acuerdan que les dije, y mucha gente los aplaude, en ese tiempo mucha gente los miraba y aceptaban y estaban en ello. ¿Por qué? Ahí está la pregunta.
Ahí está la pregunta. Entonces, hermanos, pues esto sabemos perfectamente bien esto que no es correcto, ¿verdad? Se nos va a terminar el tiempo. Vamos a ver ahí mismo 15. Capítulo 15, vamos a leer del 21. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene. Esto es cuando fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Después de que le hicieron el juicio, ya lo llevaban a crucificar. Ya lo llevaban y dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Entonces, hermanos, pues todo esto está bastante claro, todo lo que hicieron con él. ¿Sí? Entonces, enseñaba, se predicaba el arrepentimiento, todo eso, hermanos. ¿Sí? Veamos a ver si nos da tiempo. Primera de Corintios, vamos a ver, Primera de Corintios 16, capítulo 16, en el 14. Todo lo tenemos que hacer con amor, hermanos, si no nos sirve, dice. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Hermanos, pues vamos a dejarlo aquí y vamos a ver en el próximo video qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo con las tentaciones que recibió. Porque Él con sus tentaciones nos enseñó mucho, mucho. Vamos a darle una repasadita a eso.